Margarito Núñez, tengo 4 años tomando Fingolimod. No he tenido brotes desde que lo tomo, pero mi grado de discapacidad ha ido en aumento, sobre todo en mis piernas, y desgraciadamente no me autorizan la toxina botulínica. Quizás el avance de mi discapacidad sea indicio de que me tienen que hacer algún cambio de tratamiento, aunque la persona siempre esté igual. Probablemente sí, y aquí lo digo así, probablemente, porque sí es bien importante revisarla, ¿sí? O sea, de manera objetiva, cuesta mucho trabajo, ¿no? O sea, a veces nos dicen, es que me siento peor. Y desafortunadamente la resonancia, que es a veces lo que más usamos, está igual. Entonces decimos, no, pues seguramente no. Pero volvemos a lo que les platicaba al principio. Cuando uno ya conoce a nuestros pacientes de tiempo, aprendemos a darnos cuenta de que no es cierto que están igual que hace cuántos años. Hay algunas escalas que se pueden aplicar, desafortunadamente no siempre las usamos en la consulta, o porque no sabemos, o porque no tenemos tiempo. Esa es la verdad. Las de marcha, por ejemplo, que se deben usar. Veo que aquí hay algunos pacientes que están conectados que están en algún protocolo clínico, ¿no? Y se dan cuenta de todas las evaluaciones que se les hacen a los pacientes mentales, de función de miembros torácicos, de función de miembros pélvicos, cognitivas y demás. Y entonces, a veces cuando los pacientes nos dicen que va peor, sí conviene aplicarles algunas de estas escalas para estar seguros, porque si esto es real, puede ser un dato de progresión de la enfermedad. Y si efectivamente corroboramos que es progresión, sí puede ser conveniente considerar el cambio a alguna otra terapia. Pero vamos, eso sí es algo que debería platicar con su neurólogo, justamente para evaluarlo. A veces también pasa que nosotros les preguntamos en la consulta siempre, ¿cuánto puede caminar sin descansar y sin agarrarse de nada, ¿no? Y nos dicen, no, pues una cuadra, 2 cuadras. Les decimos que para la siguiente consulta, por favor, nos dijeran de manera real cuánto puede ser, porque en un hospital es muy difícil hacer esa medición. Entonces, es muy importante que ustedes, esa es una medida que ustedes si nos sirve a nosotros. Yo tengo un paciente que me mandaba la foto de su aplicación de celular. Mira, pero esto fue lo que pude caminar hoy. Me aventé 6 kilómetros hasta que ya me tuve que parar porque ya no, ¿no? Y eso nos sirve mucho de medida, ¿sabes? Porque en el transcurso de un año, de repente, cuando lleva pasando, dije, oye, esta vez caminaste 4 kilómetros y ya caminaba eso, pues no sé, o sea, no sé, pero sí me he sentido más lento los últimos meses y así fue como nos dimos cuenta de que estaba pasando una fase progresiva. Entonces son cosas que sí los pacientes nos pueden ayudar mucho a hacer para darnos cuenta nosotros de que efectivamente va peor y es una medida más objetiva, ¿no? Y Que va- ahora los celulares traen esa aplicación prácticamente todos, donde nos dicen cuántos pasos das, cuánto alcanza a caminar. Aquí lo que es muy importante, que es lo que siempre les encargo en la consulta, es cuánto alcanza a caminar sin detenerte. O sea, no puede ser, es que fui al mercado, porque se pararon para cruzar la calle, porque se detuvieron a comprar cosas, entonces eso ya no cuenta, tiene que ser de corrido. Entonces, esos que se salgan a un parque, por ejemplo, donde puedan caminar sin interrupciones y hagan ahí esa medición. Entonces, eso es muy importante. Ok, y siempre a la misma hora, ¿no? No vayas un día. Idealmente las mismas circunstancias, porque si hoy lo haces ahorita que hace frío y la próxima vez lo haces a las 3 de la tarde bajo el sol, pues probablemente cambie, ¿no? Marcela de León, yo tengo una pregunta. Sabiendo que al estar medicados por esclerosis múltiple, nuestras defensas se mantienen bajas, ¿cuál es el nivel mínimo que no representa un riesgo mayor para el paciente? Que sea una señal para evaluar cambiar el medicamento. O esta valoración también depende de cada paciente. Esta valoración depende de qué medicamento estén usando, porque la realidad es que no todos los medicamentos bajan las defensas. O sea, se entiende como tal, porque los medicamentos son, eh, les aviso que todos los medicamentos de esclerosis múltiple modifican el sistema inmunológico, ¿sí? Pero lo que a veces no les explicamos es cómo. Y es porque a veces es una explicación muy complicada que incluso ustedes, si se meten a ver un artículo muy científico, dice, el mecanismo de acción de tal medicamento no se entiende por completo, ¿no? Así salen incluso, o sea, sabemos lo que hacen, pero a veces pasa tiempo para que entendamos qué otras cosas hacen. Entonces, hay medicamentos que modifican la respuesta del sistema inmunológico y no se nota en una biometría hemática, no van a ver que bajen sus defensas. Ajá. Entonces, hay medicamentos que sí, y entonces ahí depende. Hay que estar vigilando a los pacientes que efectivamente hagan un cierto grado de linfopenia, ¿no? O sea, de baja de linfocitos, que los ponga en riesgo. Porque aquí el gran problema es que sí puede haber un tema de infección por
por bacterias, lo que sea, ¿no? Pero eso depende de cada medicamento. Hay otros que su trabajo es prácticamente llevar las defensas a cero. Eso es lo que esperamos que suceda. Para eso se los dimos, no algo que no hayamos vislumbrado. El tema es que casi siempre los medicamentos que hacen eso lo hacen por corto tiempo, es decir, son medicamentos que son así como un bombazo, llevan de a cero el sistema, el de los linfocitos, pero regularmente en el transcurso de un mes empiezan a subir y para los 6 meses, un año ya están prácticamente regenerados. Entonces, por eso no puedo contestar, depende qué medicamento específicamente sea el que esté tomando. Entonces, mira, seguía una pregunta de José Cristo, pero te voy a leer primero otra que va relacionada a lo que acabas de decir. Que también es de José Cristo, y dice, investigué un poco acerca de ocrelizumab, casualmente, y leí que ataca linfocitos B o células B, pero con el paso de los meses, estas mismas vuelven a generarse de forma normal, es decir, como si el sistema inmune volviera a recuperarse. Es por eso que en el caso de este tratamiento se aplica cada 6 meses, esa es la pregunta, y la otra es, baja el sistema y se va recuperando. Y cuando ya está normalizado, es cuando te toca la dosis y te lo vuelven a bajar. Así ¿O es. cómo funciona? ¿Sí? Sí, así es. O sea, justamente el ocrelizumab es un medicamento, así se llama, es un anti-CD20. O sea, el CD20 es como un marcador que trae las células, la célula tipo B. ¿Sí? Entonces, el ocrelizumab específicamente, a veces también mata otras células, pero en menor cantidad. Su blanco principal son los linfocitos B. Entonces, los mata y tarda más o menos ese tiempo, 6 meses en regenerarse, que es lo que les comentaba hace ratito. En algunos pacientes hemos visto que el efecto puede durar un poquito más, un poquito menos, pero en promedio es más, es ese tiempo, son 6 meses. Por explicación, es cada 6 meses. No, bueno, aquí me faltó leer que es verdad que en algunos casos puede tardar hasta 5 años en recuperarse. Si usas No hay como tal, no es como tal algo real, por decirlo así, ¿no? Les digo, hay pacientes en los que hemos visto que dura más tiempo, sí, o sea, de hecho se están haciendo protocolos en los cuales algunos de estos medicamentos se puedan aplicar con mayor tiempo de ventana, cosas así, eso sí se ha visto. Entonces, que tarde más tiempo es una cosa que no debería suceder por el mecanismo por el cual actúa. Si tarda mucho más tiempo, entonces hay que revisar qué es lo que está pasando, ¿sí? Porque eso no debe. Ok. Y la siguiente duda era, tengo entendido que una persona diagnosticada con VIH es muy poco probable que desarrolle esclerosis múltiple. Pero ¿qué pasa con la gente que diagnosticaron con esclerosis múltiple y posteriormente se contagia de VIH? ¿Cómo es el tratamiento? Ahí depende, otra vez. Una cosa es que tengan VIH y otra cosa es que como tal hayan desarrollado SIDA, el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, ¿sí? Y aquí depende mucho, porque en los pacientes con VIH de lo que se cuenta son los linfocitos, son cuántas defensas tiene. Y específicamente dos tipos de células, los CD4. Entonces, dependiendo del conteo, tiene ciertas connotaciones. Ahora, se ha visto que algunos de los esquemas de medicamentos que se les dan a los pacientes con VIH también mantienen a raya un poco la esclerosis múltiple. Una parte de su efecto va dirigido a algunos virus como el virus de Epstein-Barr o como el virus, algunos que se llaman retrovirus endógenos, que se ha visto que están probablemente ligados a la esclerosis. Entonces, es un mecanismo indirecto a través del cual probablemente la mantienen un poco limitada. Hay casos de pacientes que tienen VIH y esclerosis múltiple y reciben tratamiento. Nada más que en esos casos, evidentemente, el monitoreo tiene que ser mucho más cercano. Tenemos que buscar con mayor detalle justamente qué es lo que está pasando. O sea, que ni la enfermedad, ni una ni otra se prenda, que ni el VIH esté, ni la esclerosis múltiple se active. Después, Lourdes Martínez nos pregunta, después de usar fingolimod, ¿sería una buena opción cambiar a rituximab? ¿Y es recomendable utilizar rituximab cuando presentas daño en el hígado? El cambio a fingolimod, de fingolimod a rituximab, es que, o sea, puede haber cambio de fingolimod a cualquier otro medicamento, prácticamente, depende de por qué sea. Puede haber cambio de medicamentos porque haya falta de eficacia, es decir, porque fallaron y porque ahora estoy teniendo recaídas o está aumentando mi discapacidad, o puedo estar en un cambio de medicamento por un evento adverso, ¿sí? Entonces depende por qué es que vamos a cambiar el medicamento. Todos los medicamentos se tienen que monitorear.
la mayoría, no todos, pero la gran mayoría sí pasan por el hígado. Entonces, sí debemos de tener mucho cuidado con el evento adverso a nivel hepático. Entonces, sí parte del monitoreo puede, incluso con el rituximab, incluso con el fingolimod, es tomar pruebas de función hepática. O cuando inician el medicamento, ver cómo empiezan y luego en el seguimiento. Pero con el rituximab es poco probable que suceda algún daño. Esta pregunta no la entiendo muy bien. Es Fernando Familia, pero bueno, dice, ¿hay algún medicamento para poner el brazo no rígido a la altura del codo? Yo sufro mucha rigidez, entonces, No entendí muy bien. o sea, como Entiendo como que la pregunta es si hay algún medicamento para reducir esa sensación, ¿no? Bueno, eso es lo que entendí. Sí, sí hay medicamentos, hay varios que se pueden utilizar tomados, otros pueden ser, por ejemplo, la toxina botulínica, pero volvemos, la rehabilitación es aquí también muy importante. Pili Ramírez, con los nuevos tratamientos para la esclerosis múltiple, ¿tienen estimado en porcentaje de cuál sea el posible deterioro o discapacidad pasados 30 años con la enfermedad? No hay como tal un estimado así. A ver si me doy a entender en lo que quiero decir. Lo que ahora sí sabemos es que, por ejemplo, hay pacientes que vienen de los primeros estudios clínicos, incluso de cuando se empezó a estudiar incluso el acetato de la tiramer, que fue el primer medicamento que se lanzó, y que ya llevan entonces justo más o menos 30 años y son pacientes grados bajos de discapacidad, ¿sí? O sea, justamente ese es el objetivo. Es distinto cuando vemos pacientes que empezaron sin recibir ningún medicamento y que ahora los con mayores problemas, a estos pacientes que desde que empezaron reciben tratamiento. Yo tengo una paciente, por ejemplo, que acaba de completar su infusión número 10 de natalizumab, más de 10 años con el diagnóstico. Y si tú la ves, parece que no tiene nada, y de hecho la exploración física es prácticamente normal. Entonces, ese es el objetivo, justamente para eso les damos medicamentos. El problema ahora es que no solamente tiene que ver con que los medicamentos existen, sino además con el acceso, ¿no? Ese es un problema. Entonces, ahora también sabemos que antes la sobrevida, o sea, el tiempo de vida de una persona con esclerosis múltiple se reducía hasta 10 años, comparados con otras personas del mismo lugar del mundo. Ahora sabemos que eso ya no es así, emparejando, ¿no? Porque ya no vemos estos grados de discapacidad tan altos y tan pronto. Entonces, lo más probable es que una persona que ha empezado con un tratamiento hoy, sobre todo con tratamientos de alta eficacia, vaya a estar con grados bajos de discapacidad a lo largo del tiempo. ¿Se tiene alguna teoría más próxima de la razón por la que se da la esclerosis múltiple o sigue siendo incierto? Cada vez sabemos más y cada vez entendemos un poco mejor los mecanismos, cómo sucede, cómo se engrana todo para que llegue a suceder la esclerosis múltiple. Ahora, se sigue sabiendo que es una enfermedad multifactorial, donde existe todavía esta carga genética, cada vez encontramos más genes relacionados con el sistema inmunológico, un alto porcentaje de nuestro genoma se dedica también a regular el sistema inmunológico, también sabemos que en estas otras deficiencias de vitaminas, también sabemos que existe este proceso infeccioso probablemente que fue un gran disparador para que se activara ahí la enfermedad. Y sabemos que son muchas cosas las que se tuvieron que haber juntado para que eso sucediera. Entonces, cada vez la entendemos no al 100% como la mayoría de las enfermedades, ¿no? Pero cada vez la entendemos más. ¿Cómo se puede el dolor? Dice Andrea. ¿Cómo se puede calmar el dolor? Depende. La esclerosis múltiple, Depende. obviamente. Es que el dolor por esclerosis múltiple puede pasar por muchas cosas. Uno es suceder porque a lo mejor yo tengo mucha espasticidad y eso me provoque dolor. Entonces ahí los relajantes musculares, la toxina, la rehabilitación lo van a mejorar. Luego, si tengo lesiones en la médula, tal vez tengo un dolor de tipo más neuropático y ahí existen algunos medicamentos que pueden ayudar. Desafortunadamente ese dolor cuesta mucho trabajo de quitar. Se requieren combinaciones de varios medicamentos, es difícil tratarlo como tal, pero también la rehabilitación ahí ayuda, ¿sí? Entonces depende de cuál sea el origen de eso también, pero sí todos se pueden tratar. Esto dice, entonces un brote solamente es un síntoma nuevo que dura más de 24 horas. ¿Qué pasa con los síntomas que teníamos que desaparecieron y en ocasiones regresan? Eso hay que revisar porque pueden ser exacerbaciones, justamente, ¿no? O sea, síntomas que ya se quitaron y que a veces van y vienen porque es una secuela, es como una cortada grande, ¿sí? Si yo corto, se va a cerrar esa herida, pero probablemente en un mes que haga mucho frío
me va a picar esa cicatriz. No significa que se volvió a abrir, solamente dejó ahí su secuela. O cuando haga mucho calor me va a dar comezón. Es algo similar lo que pasa con las exacerbaciones. La lesión no se borra como tal, puede mejorar y puede remielinizar, pero remieliniza de manera incompleta. Por eso es que a veces los síntomas vuelven ante cualquier estímulo. Esas son las exacerbaciones, justamente. Noemí dice, próloga vio mi resonancia y dijo que se estaban muriendo mis neuronas más rápido de lo normal para mi edad. Tengo esclerosis múltiple pseudotumoral. ¿Qué puede decirnos? Ya no hay mucho de esta. Bueno, en la parte de lo de las neuronas, la esclerosis múltiple por sí misma sí está relacionada con la de volumen cerebral, con atrofia cerebral. Entonces, ese es también un marcador que llevamos en los pacientes con esta enfermedad. También es un indicador a veces como de falla, ¿sí? Hay que revisarlo, ¿no? Y en cuanto a la esclerosis múltiple, existen lesiones pseudotumorales. Las lesiones pseudotumorales son lesiones que son grandes, por eso sí, porque mucha gente las podemos confundir con tumores. No es raro que lleguen con nosotros pensando que es un tumor y cuando vemos las características de la lesión es que es esclerosis múltiple, ¿no? Entonces ahí cuesta a veces un poco más hacer el diagnóstico, pero es muy importante. Las lesiones pseudotumorales están relacionadas a un fenómeno inmunológico un poco específico y es muy importante el tratamiento que les dan. Hay medicamentos incluso que se ha visto que están relacionados a la presencia de lesiones pseudotumorales, que eso también es bien interesante. Entonces, importante es el tratamiento, que sí debe ser intenso y ahí, por ejemplo, sí están sugeridas los tratamientos de alta eficacia. Las lesiones pseudotumorales es importante revisar, por ejemplo, a veces en las resonancias de seguimiento cuando es posible que no estén creciendo, porque a veces son lesiones que tienden a crecer de manera lenta. Entonces, es importante de qué es lo que está pasando y si existe como tal esa definición, ¿no? Algunos pacientes con esclerosis múltiple que tienen lesiones típicas de pronto pueden desarrollar tumorales o un paciente que debuta con lesiones pseudotumorales puede ser que sea solamente una vez, ¿no? Entonces, aquí lo importante es eso, ¿no? La parte del tratamiento. Marilú, ¿es normal el mareo más pronunciado, malestar general, depresión, baja depresión, ansiedad, dormir demasiado después de la aplicación de metil? Sí, la metilprednisolona está muy relacionada a eso, entonces sí hay que tener cuidado. Regularmente les avisamos, ¿no? ¿Qué puede pasar? Que no se desesperen, que regularmente mejora mucho, por ejemplo, un tema de que se hidraten lo mejor que puedan en el transcurso de esos días y las siguientes semanas, la mejor alimentación posible, porque la metilprednisolona se relaciona también aumento o baja de la presión arterial, aumento de la glucosa de manera transitoria, retención de líquidos, problemas para dormir. Hay gente que tiene síntomas de depresión, mucha fatiga. Entonces, hay que hacer por el medicamento, pero también vale la pena que lo consulte con su neurólogo. Tengo espasticidad en mis piernas. ¿Los bolos me ayudarían? No necesariamente. Los bolos, acuérdense que para lo que sirven es para tratar un proceso agudo, una recaída, cuando estamos en brote. Y sirven realmente para ayudar a que la recuperación sea un poco mejor. Y en el sistema nervioso lo que hace ese medicamento es estabilizar la barrera hematoencefálica, que es la que cubre, es una capita que cubre el cerebro. Entonces, al estabilizarla, evita que siga pasando estas defensas que van a atacar la mielina de la sangre al cerebro. Entonces, cuando la espasticidad ya es de tiempo, ya es secuelar, la metilprednisolona no necesariamente lo va a ayudar, ¿no? Entonces, ahí la mejor idea es igual rehabilitación. Aldo Ramírez dice, yo no tengo brotes ni los he conocido, solo como menciona el título progresivo. Me imagino esclerosis múltiple primaria Progresiva. progresiva. Uh-huh. De Lore, llevo 10 aplicaciones de Ocre y mi discapacidad sigue avanzando a una velocidad importante. Mi neuro no me ha querido cambiar el medicamento porque no ha visto como tal un brote en las resonancias. Consideración, ¿cree que es pertinente exigir un cambio o quizás cambiar de doctor? Yo le sugiero que lo platique con toda calma con su neurólogo, ¿no? Estas evidencias un poco ayudan, lo que les explicaba, ¿no? ¿Cuánto caminaba antes? ¿Cuánto camino ahora? Antes no caminaba sin agarrarme de nada, ahora tengo que usar bastón, cosas como eso que no es más necesariamente a un proceso de recaída.
Entonces, primero, la mejor idea siempre es hablar con su neurólogo, que es quien mejor la conoce en ese sentido. Y probablemente que le explique por qué cambia o qué es lo que él está identificando o qué es lo que está pensando, ¿sí? Y con base en eso, si usted no queda tranquila, a veces es conveniente tener una segunda opinión, ¿no? O sea, no tanto a cambiar, sino a veces pedir una segunda opinión para que le resuelva bien como esta duda. O sea, el chiste es que cuando estamos recibiendo un tratamiento, el que sea, para la enfermedad que sea, pues al final tenemos que estar convencidos de por qué nos lo estamos aplicando, ¿no? Porque al final el medicamento tiene un costo, y no me refiero a esto económico, me refiero a que por algo me inyecto, por algo me pongo un medicamento por la vena cada 6 meses y me fleto los efectos adversos. Entonces, tengo una cierta expectativa. Si esa expectativa no se está cumpliendo, entonces necesito saber qué está pasando y si a lo mejor es conveniente hacer un cambio o es lo que tengo que, o lo que está pasando es lo que debe pasar y tengo que ajustar mis expectativas. Entonces, eso con quien mejor platicar es con su neurólogo. A ver, esta creo que está medio larga, deja leerle. De Nara, retomando la consulta sobre la marihuana, me he topado con aseveraciones de psiquiatras respecto a que la marihuana, lejos de ayudar, puede detonar otros padecimientos. ¿Qué tan cierto podría ser? No tengo Sí, realmente información. la marihuana como tal, o sea, es importante entender que estamos hablando de marihuana y no de derivados de cannabis, como el cannabidiol y el CBD y estas otras cosas, ¿no? Cuando hablamos de marihuana, sí. O sea, sí está asociado a pérdida de volumen cerebral en ciertas áreas del cerebro, sí, o sea, sí está relacionado a otras enfermedades, hablando de marihuana. Entonces, por eso es que el fumar marihuana como tal no es lo que se recomienda, sino estos derivados que son la parte útil, neurológicamente hablando, de la planta, ¿no? No sé si se pueda. ¿Cómo podemos contactar con farmacéuticas o laboratorios para pedir que se abra un protocolo? ¿Eso se puede hacer? No sé. La verdad es que no sé y no creo. Un protocolo cuesta mucho dinero, mucho dinero. Los protocolos clínicos implican una gran inversión en muchos aspectos, no solo económicas, también en recursos, ¿sí? Si yo digo que este medicamento, el medicamento A, puede servir para esclerosis múltiple, y que ya me aventé un proceso de investigación desde cómo es, por qué sale, de dónde sale, cómo viene. Luego tengo que probarlo para saber cuál es la dosis con la cual es sin tener efectos adversos. Luego tengo que compararlo con otra cosa para estar seguro de que sí es más útil. Luego tengo que esperar un cierto tiempo para que no pasen eventos adversos. Luego ya que eso, y entonces me aventé más de 1000 pacientes en un estudio clínico que implicó el reclutar pacientes alrededor del mundo, ver en diferentes situaciones. Después ahora los estudios clínicos son en fases más avanzadas, en estudios fase 4, donde medicamentos que ya se venden en el mundo todavía se siguen estudiando para identificar temas de seguridad y todavía de eficacia. Entonces, un estudio clínico implica mucha logística, ¿no? Entonces, regularmente no es tan fácil como decirle a un laboratorio, ábreme un protocolo clínico, regularmente no es así. Debe haber un objetivo específico para que exista esa intención. Fíjate que me parece muy interesante porque mucho me llegan a preguntar que cómo pueden probar algún medicamento que no está de venta en su país. Creo que en México tenemos, no sé, todos ya o la Todos. mayoría, pero sobre todo países de Latinoamérica que no tienen, ¿cómo pueden hacerle? ¿Se puede? Sí se puede y eso háblenlo con su neurólogo. Es que a veces, ¿sabes qué pasa? Los neurólogos sabemos todas las formas de las que se pueden conseguir algunos medicamentos. Si tienen seguro de gastos médicos mayores, depende de su póliza, algunos medicamentos se pueden importar. Entonces, por ejemplo, aquí nosotros tenemos pacientes que empezaron a utilizar medicamentos antes de que se aprobaran en México porque estaban aprobados en Estados Unidos y la aseguradora permite, ¿no? Por el tipo de póliza, importar el medicamento para que el paciente lo reciba. Eso es una forma, ¿no? La otra forma es que en algunos países existe esta figura de uso compasivo, donde el médico puede solicitar el tratamiento a la farmacéutica bajo esa figura. Y entonces el equipo médico de esa farmacéutica analiza el caso. Si es un medicamento que no está disponible en ese país y si se justifica, se lo pueden donar. Hay algunas consideraciones y hay algunas cláusulas ahí que se tienen que evaluar,
pero por ejemplo yo tengo pacientes que reciben medicamento por uso compasivo, ¿no? Y creo que la regla es que el medicamento esté disponible en su país. Entonces, esa también es otra forma, eso lo tiene que platicar con su neurólogo, ¿no? El problema es que a veces es muy tardado, pueden tardar hasta casi 6 meses dar o declinar una solicitud. Son las formas que se me ocurren ahora. Israel, ¿cuánto vive una persona enferma? Digo, me imagino múltiple, ¿verdad? Es lo que les decía, ahora ya sabemos que los pacientes que han iniciado la enfermedad y que han tenido tratamiento, sobre todo tratamiento de alta eficacia, ya viven prácticamente lo mismo que cualquier otra persona, ¿no? Entonces, por eso les insistimos tanto además en que deben tener una vida saludable, porque de pronto ya vemos pacientes que fueron diagnosticados con esclerosis múltiple 20 años y a los 50, 60 son hipertensos, son diabéticos, y entonces a esa edad nos tenemos que preocupar más por su diabetes y por su hipertensión y por el problema cardiovascular. Entonces la idea es que justamente no batallemos con otras cosas, ¿no? Aquí hay una que creo ya se ha dicho mucho respecto a la dieta y la ligo con otra del gluten. ¿Qué tanto es cierto que el gluten El acelera la gluten en general sí tiene una connotación proinflamatoria, ¿no? O sea, en general, ¿no? Recomienda, por ejemplo, como parte de salud general, consumir cosas que no tengan gluten, ya sean pan sin gluten, cosas sin gluten, ¿no? Saben medio raros, pero pues sí conviene usarlos. Entonces, sí se ha visto que el gluten, o más bien la dieta libre de gluten, pudiera estar recomendada en enfermedades inmunológicas en general, no solo en esclerosis múltiple. La dieta es muy importante y ahí les recomendamos sí que se asesoren de nutricionistas, nos están más involucrados en enfermedades inmunológicas, ¿no? Porque se tiene que personalizar también la dieta. No quiero que terminemos este año y esta última charla, así que contestes esta pregunta. ¿Podemos saber qué es lo que más le gusta e interesa de su trabajo? Y después también a Fer, que no se desconecte y también nos diga esto, ¿por qué interesarse en los pacientes de esclerosis múltiple? ¿Qué es lo que más me gusta y me ¿Qué más interesa le de gusta e interesa de su trabajo? los pacientes? Y la mejor parte es cuando uno los ve que mejoran o cuando uno los ve que se estabilizan y que van bastante bien. Esa satisfacción de cuando hay un paciente que, por ejemplo, hizo un severo, perdió la marcha y luego regresa, no rápido, ¿no? Pero regresa un año después y ya viene caminando con un bastón, pero incluso viene animado porque si ya estoy dando y poco a poco uno lo va viendo que mejora, eso yo creo que es lo mejor de este trabajo, ¿no? ¿Por qué me interesa? Porque creo que es una enfermedad en la cual hay muchas cosas todavía por hacer. Es una enfermedad en la que no hay mucha gente que esté interesada. Incluso de repente dentro de la neurología hay muchos neurólogos que dicen es que quiero ver pacientes con esclerosis múltiple porque se vuelve más compleja. Porque ahora hay muchos más medicamentos con los cuales jugar y hay que empezar como a aprender cada vez un poquito más, ¿no? De qué hacen, cómo lo hacen, cómo identificar a un paciente que le puede ir mal, a otro, por qué un medicamento es mejor para este paciente que otro, cómo combinamos algunas cosas y eso es lo interesante. Entonces, académicamente es una enfermedad que tiene esas cualidades, pero en lo muy personal, cuando uno ve estos casos de éxito, ¿no? O sea, son las cosas que valen mucho la pena. Y también, desafortunadamente, cuando vemos casos en los cuales no se logra el objetivo, también nos enseña y nos involucra y nos obliga a mantenernos cada vez más actualizados, más involucrados, a echarle ganas, a intentar resolverles a los pacientes lo más en la medida de las limitaciones que a veces tenemos. Adiós, Vero. Y tú, Fer, cuéntanos por qué, digo, tú que apenas estás terminando esta alta especialidad, ¿por qué te por esclerosis múltiple o por las enfermedades desmielinizantes y no, no sé, a lo mejor ¿cómo se llama esto? Los infartos cerebrales que son mucho más comunes o algo. Fíjate, al principio también me gustaban mucho los infartos cerebrales, pero fui a rotar al Instituto de Neuro el año pasado y me gustó mucho la rotación porque vi gente que tenía la enfermedad y que tenían tratamiento. Y la verdad es que les puede ir muy bien. Y creo que es una muy buena época para la esclerosis. Desde que se describió la enfermedad hasta 1950 no había prácticamente nada. Y luego salieron los esteroides. Pero después del 2000, imagínate que hay más de 12 medicinas nuevas y que les va muy bien. Y justo me pasa igual que la doctora Rivas, o sea, por ejemplo, hoy vi a un paciente que hace 2 meses estaba en silla de ruedas de 30 años y ahorita ya puede caminar con andadera. Y esa parte es la que a mí me gusta, pues poder ayudar.
Perdóname, Antonieta, antes de terminar, sí quisiera, vi por ahí que hay algunas preguntas relacionadas con el tema de embarazo. Y como yo acabo de Sí, ser mamá, que seguimos, pero por eso ya no te las quise seguir sí leyendo. sí O me interesa dejamos mucho papel. porque específicamente esa parte a mí me apena cuando las pacientes llegan y me dicen que no tienen hijos o que no quieren tener hijos porque alguien, hay una paciente, tú la conoces, cuando yo la conocí hace algunos años me contó una historia donde, por ejemplo, a ella le dije que se atrevía a ser mamá hace casi 20 años, ¿no? Si tenía esclerosis múltiple, qué calidad de vida le iba a dar a ese hijo o que cómo se atrevía y pensó en abortar. Afortunadamente no lo hizo, ella está bastante bien, sí tiene algunos temas ahí, pero en general está bastante bien. Su hijo es perfectamente sano, ¿no? Además es un tipazo. Y ella le tomó muños entender esa parte y de hecho ya no tuvo un segundo hijo por esa razón, porque alguien le dijo eso. Entonces, habemos muchos médicos que de repente no estamos como muy familiarizados con estas cosas y todavía nos aventamos comentarios como esos. Entonces, no, o sea, la esclerosis múltiple no es hereditaria. Si yo tengo esclerosis múltiple, ya sea mamá o papá, y tengo un hijo con esclerosis, y tengo un hijo, ese hijo tiene el riesgo máximo del 5% de tener esclerosis múltiple. Si los dos papás tienen esclerosis múltiple, ese riesgo aumenta hasta casi el 40%, pero aún así, si ven, el porcentaje no es del 100%. La mayoría de los casos son así, son solitos, son primeros casos en una familia. También tenemos familias donde incluso los hermanos tienen esclerosis múltiple. También tenemos familias donde muchas personas tienen esclerosis múltiple y si es así, recomendamos un tema de un consejo genético. Ajá. Ahora, no significa necesariamente que se tenga que hacer, porque repito, no es una enfermedad hereditaria como tal, ¿sí? Pero a veces eso les da mucha tranquilidad a las personas y entonces sí los mandamos. Pero entonces el tema de ser mamá sí se puede, de ser papá también se puede. Entonces eso es algo que tienen que platicar muy bien con su neuro, con un buen ginecólogo que les el seguimiento, que tenga como todo el conocimiento para poderles sugerir qué hacer y sobre todo con su neuro, ¿no? Para saber en qué momento cambiar tratamiento, suspender. ¿Ya? Pero el tema de la maternidad, eso sí me tocó mucho porque es horrible que te digan que no puedes o el miedo que a ti te da a transmitirle una enfermedad a un hijo tuyo, claro, ¿no? Pero es saber que no es así y entonces sí pueden ser papás sin ningún problema. Pero dijiste 5% así en forma, papá a hijo, Ajá, en forma lineal. Pero ajá. también puede ser de abuelos o de tíos. No. Solo si los papás No. llegaran a tenerlo, es ese por ciento. Si son los abuelos y los hijos no, o sea, los abuelos tuvieron esclerosis múltiple, los hijos no tuvieron esclerosis múltiple, los nietos tienen el riesgo, y cualquier otra persona en el mundo, de tener esclerosis múltiple. Y Eso es lo los que tíos, sabemos hasta hoy. Ujú. y los tíos, los primos, No, tampoco. El riesgo es el mismo. entonces solo con los Te papás. digo, existen familias, por aquí hay alguien que tiene familias donde todos los primos o muchos primos tienen esclerosis múltiple, pero eso es excepcional. Entonces, esos casos a veces sí los hacemos, justamente para ver los riesgos para el resto de la familia, pero no es lo habitual. Yo No, quisiera, soy Javier Gudiño, soy ginecólogo, padezco de esclerosis y quería agregar algo con respecto a lo que la doctora. Yo he tenido 2 pacientes con esclerosis y durante el embarazo la enfermedad se mantiene muy estable, no hay brotes, ¿sí? Es algo muy común. Durante la gestación los pacientes con esclerosis se mantienen muy estables. Gracias, Javier. Muchísimas gracias, en verdad. Gracias no solo por hoy, gracias, Vero, gracias, Fer, por hoy y por todos los días, por todas las veces que estuvieron con nosotros en el año. Y vamos a guardar el chat para ver bien las preguntas y para el próximo año empezar nuevamente. Sí, cómo no, por ahí empezando el año nos vemos otra vez, pero pásenla, disfruten mucho estas fiestas. Oye, algo que digas, no sé, ahorita, perdón que digo que ya vamos a acabar y nada, pero justo por estas épocas puedes brindarte alguna copa, Sí, todo sí eso. pueden. Sí pueden, No, mira, ahí depende de qué medicamento es el que estén tomando. Esa es la realidad, ¿no? Nada más hay que tener cuidado por la interacción, sobre todo por esta parte de que te digo que algunos medicamentos pasan por el hígado y ya está, pero sí pueden. No fumen. El tabaco sí está completamente ligado al aumento en la discapacidad y las recaídas, pero pueden brindar, pásenla bien, disfrútenlo mucho.
Cuídense mucho nada más y nos vemos el A próximo lo año. mejor usar cubrebocas si vas a estar en un lugar Eso sí. cerrado y con mucha gente. Está el ¿no? repunte Pero- durísimo de COVID y hay otras enfermedades por ahí, hay otros virus que están resurgiendo en intensidad. Entonces, inténtense cuidar, pero nada, pásenla bien. Por la esclerosis, brindemos. Pues muchísimas gracias, en verdad. Gracias a todos. Yo puedo agregar algo súper rapidísimo antes de irnos todos. Sí, bueno, yo la verdad es que le quería agregar a toda la parte de la ciencia, por ejemplo, en este caso a la doctora Rivas, a la doctora Fer, porque creo que su labor es muy noble y creo que es muy importante para, en específico, bueno, en este caso que estamos tratando toda la parte de esclerosis múltiple, creo que no solo es nuestra batalla, también es su batalla de ustedes, a lo mejor ustedes no la enfermedad, pero creo que día a día están batallando a lo mejor con nuevos protocolos, con nuevas formas de sobrellevar esta enfermedad y creo que esto también lo hace muy, muy duro. En lo personal, yo le estoy muy, muy agradecido a la ciencia por todos los tratamientos que han surgido. Recuerdo mucho las palabras que una neurodiagnóstico me dijo, Cristo, en el peor de los casos que te quedes como estás, con tu tratamiento la enfermedad no va a avanzar. Entonces yo creo que es importante y creo que hay que tener muy bien puestos los pantalones, ustedes como médicos, para seguir avanzando en todo esto. Y de verdad, muchas gracias. Muchísimas gracias por esto. Hombre, gracias a ustedes. Y sí, eso es importante, que sepan que esta es una batallita que nos echamos con ustedes. Ustedes no lo crean, ahí está Fernanda, les va a decir, créanos, ustedes salen del consultorio y nosotros nos quedamos todavía pensando un buen rato qué es lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a arreglar, días y cuando nos toca solicitar sus medicamentos, cómo vamos a hacer cosas. O sea, eso es importante, que sepan que peleamos con ustedes. Gracias, muchas gracias. Gracias. Felicidades Vamos a dar un aplauso. Felicidades Bravo. por ser Sí, mamá, así. por ser doctora, fiestas. por todo. No, hombre. Felices fiestas. Gracias. Buenas noches. Hasta Felices luego. fiestas. Feliz Navidad, próspero año nuevo a todos. Igual.